Un cambio profundo está ocurriendo en el corazón agrícola de Estados Unidos, y es una historia que no puede seguir oculta. Estados Unidos, que alguna vez fue el líder indiscutible en la producción mundial de maíz, ha perdido su posición dominante. Los campos de Iowa, Illinois y Nebraska están en apuros, con millones de toneladas de maíz sin vender, deteriorándose o siendo rechazadas en puertos como Nueva Orleans. Mientras tanto, Canadá ha asumido discretamente el protagonismo, asegurando acuerdos comerciales multimillonarios con países como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. ¿Dónde está el gobierno estadounidense en todo esto? Mientras los agricultores enfrentan crecientes dificultades, vendiendo sus equipos en línea y tomando trabajos secundarios para sobrevivir, las políticas de Washington parecen estar añadiendo más presión a una economía rural ya tensionada. Esto no es solo un tropiezo temporal, es el desmoronamiento lento de una industria clave. Hoy desglosaremos las capas de este cambio silencioso, explorando los costos económicos, las decisiones políticas y cómo el enfoque sostenible de Canadá ha reconfigurado el mercado global de granos. Prepárate, porque esta historia impacta. La crisis comenzó a tomar forma a principios de 2025, cuando los precios del maíz cayeron a 3 pesos con 50 centavos por bushel, muy por debajo del punto de equilibrio para la mayoría de los agricultores. Pero los precios bajos fueron solo parte del problema. Nuevas políticas comerciales incrementaron significativamente los costos de transporte, con tarifas de hasta 1.5 millones de pesos por viaje impuestas a barcos construidos en el extranjero. Esto elevó los gastos logísticos en 930 millones de pesos al año. Luego, llegó otro golpe, regulaciones ambientales más estrictas que aumentaron el costo de analizar cada muestra de maíz exportada de 57 pesos a 1,000 pesos, un aumento del 40% en una sola cosecha. ¿Qué significó esto? Que cada lote de maíz necesitaba un certificado ambiental que confirmara su sostenibilidad, o sería rechazado en los puertos internacionales. Y eso fue exactamente lo que pasó. Más de 180 barcos quedaron varados en los puertos del Mississippi, esperando inspecciones mientras el grano se echaba a perder bajo la lluvia y el sol. Las pérdidas alcanzaron 27 centavos por bushel solo por la espera. Mientras tanto, los estándares globales estaban cambiando. México prohibió el maíz genéticamente modificado, y Europa comenzó a exigir certificaciones de trazabilidad digital y bajas emisiones de carbono. Canadá, con su tecnología avanzada de trazabilidad y su red de cooperativas agrícolas en Ontario y Saskatchewan, estaba preparada para aprovechar esta oportunidad. El resultado fue claro: mientras Estados Unidos veía cómo sus contratos se desvanecían, Canadá firmaba acuerdos multimillonarios con compradores internacionales. La diferencia es notable. En Estados Unidos, los precios del maíz cayeron a 3 pesos con 45 centavos por bushel, mientras que Canadá ofrecía maíz premium a 4 pesos con 20 centavos, respaldado por certificaciones de sostenibilidad. Países como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea no dudaron en firmar con Ottawa. Pero no se trataba solo de precio, sino de confianza. El mundo ya no busca granos baratos, quiere granos confiables, trazables y producidos de manera responsable. Canadá cumplió con esas expectativas, mientras que Estados Unidos quedó atrapado en un laberinto de regulaciones internas, tarifas elevadas y políticas comerciales que complicaron su competitividad. Para septiembre de 2025, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, más de 2.5 mil millones de bushels de maíz seguían almacenados en silos bajo el sol abrasador, sin compradores. Los agricultores del Medio Oeste enfrentan costos promedio de producción de 165 pesos con 75 centavos por acre, una ecuación que no tiene sentido económico. El resultado es desesperación. Agricultores vendiendo sus máquinas, familias reduciendo gastos esenciales, bancos de alimentos colapsando y comunidades rurales convirtiéndose en economías sin vida. Mientras Washington sigue atrapado en debates sobre políticas comerciales, Canadá avanza a pasos agigantados. Un acuerdo clave firmado con Corea del Sur en marzo de 2025 abrió las puertas al maíz canadiense, asegurando contratos de suministro a 5 años en menos de 3 semanas. ¿Es posible imaginar esa eficiencia en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? Difícil.
Pero Canadá no se detuvo ahí. Aprovechando un dólar canadiense más débil y las tensiones comerciales de Estados Unidos con socios internacionales, regiones como Saskatchewan lograron colocar maíz no transgénico en mercados como Japón y los Países Bajos. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses veían cómo sus contratos desaparecían, sus deudas crecían y sus esperanzas se desvanecían. Canadá también ha tomado medidas para apoyar a sus productores. Export Development Canada ofrece seguros de crédito para lotes de granos y cubre hasta el 50% de los costos de transporte en cadenas de frío, un requisito esencial para mantener certificaciones de bajas emisiones. En resumen, Canadá no solo produce maíz de alta calidad, sino que protege a sus agricultores de las fluctuaciones del mercado global. En contraste, Estados Unidos parece confiar en que la situación mejorará por sí sola, pero no hay soluciones mágicas cuando el mercado global ha cambiado de rumbo. En la misma semana en que Canadá firmó su acuerdo con Corea del Sur, solo 30 barcos de grano estaban cargando en el Golfo de Estados Unidos, una caída del 14% respecto al año anterior. Los pedidos anticipados disminuyeron un 17%. Según reportes, algunos importadores están desviando sus compras hacia Vancouver, donde la red ferroviaria canadiense conecta directamente con el Medio Oeste y ofrece tarifas más bajas para contenedores que regresan vacíos desde Asia. Incluso el maíz estadounidense podría terminar exportándose a través de puertos canadienses. El comercio de granos en América del Norte ha cambiado de dirección, el capital, los contratos y los barcos ahora siguen la hoja de arce. El impacto no se limita al maíz. Si no se toman medidas, la crisis se extenderá a la soya, donde el 92% de las áreas cultivadas son transgénicas, ya excluidas de las listas de bajas emisiones en Europa. Luego vendrán la leche, el ganado y todos los productos que dependen de estos granos. Los costos de alimentación subirán, las pequeñas granjas quebrarán y Estados Unidos podría enfrentar una ola de bancarrotas agrícolas sin precedentes desde los años 80. Cada libra de carne producida con maíz que no cumple los estándares ambientales pagará impuestos más altos que el ganado de Canadá o Australia, países que ya están comprometidos con metas de emisiones netas cero para 2030. Entonces, ¿qué opciones tiene Estados Unidos para revertir esta crisis? Los expertos en comercio internacional sugieren un camino: detener las políticas proteccionistas que están asfixiando al sector, eliminar tarifas excesivas sobre equipos sostenibles, adoptar sistemas de trazabilidad digital y alinear los estándares ambientales con los de sus socios comerciales. Es un desafío político y económico, pero es el precio para recuperar un lugar en el mercado global y demostrar que los productos agrícolas estadounidenses pueden competir por calidad, no solo por cantidad. La alternativa, temida por muchos, es mantener barreras comerciales, aumentar inspecciones y depender de subsidios que solo retrasan lo inevitable. Ese fue el camino que llevó al declive del Rust Belt hace décadas, y repetir ese error podría costarle a Estados Unidos no solo su cuota de mercado, sino también la confianza de sus propios productores. Mientras tanto, el mundo no espera. Asia y Europa ya han reorientado sus contratos hacia Canadá y otros países que priorizan la seguridad alimentaria, la transparencia y la sostenibilidad. En este nuevo orden agrícola, la reputación vale más que el volumen. Los compradores asiáticos pagan un 22% más por el maíz canadiense porque están adquiriendo un producto verificado, libre de transgénicos y con emisiones controladas. Este modelo ya está siendo replicado por otros países como Australia y Brasil. Si Estados Unidos no actúa pronto, no solo perderá el liderazgo en maíz, sino su influencia en todo el sector agrícola. Los datos son claros. Según un informe de los agricultores de granos de Ontario de junio de 2025, el maíz canadiense se cotiza entre $1.30 y $1.70 por bushel por encima del estándar, con la nueva cosecha alcanzando primas de hasta $1.49. Esto representa un valor adicional del 18% al 30%, algo que los agricultores estadounidenses no pueden igualar. Mientras plantas como la de Valero en Columbus, Nebraska, reducen el 60% de su personal nocturno, Canadá impulsa nuevas cooperativas y créditos de exportación garantizados por el Estado.
En Indiana, el 6.1% del PIB agrícola se desvaneció en solo 3 meses, mientras que Manitoba anuncia nuevos envíos a Europa. La diferencia es evidente, lo que está ocurriendo ya no es competencia, es un reemplazo sistemático del liderazgo agrícola. La pregunta que todos deberían hacerse es, ¿cuántas comunidades rurales más tendrán que convertirse en pueblos fantasma antes de que Washington reaccione? ¿Cuánto tiempo más se dejarán a los agricultores solos frente a un mercado global que exige sostenibilidad y trazabilidad? Estados Unidos debe encontrar el valor político para transformar su agricultura, o se resignará a ver cómo Canadá toma el control de los contratos que alguna vez fueron suyos. Deja tu opinión en los comentarios. Esto no es solo una crisis del maíz, es una señal de alerta para toda la economía rural. La próxima sacudida podría estar más cerca de lo que imaginas. Con millones de toneladas de maíz atrapadas, comunidades rurales en declive y contratos internacionales desvaneciéndose, queda una sola pregunta: ¿está Estados Unidos dispuesto a perderlo todo por no adaptarse? Lo que comenzó como una caída en los precios se ha convertido en una crisis de identidad para una nación que alguna vez fue la potencia agrícola del mundo. Ahora, un vecino silencioso, que entendió mejor las demandas del siglo XXI, está ocupando su lugar. ¿Cuántas señales más necesita Washington? ¿Cuántas familias tendrán que ver sus campos llenos y sus bolsillos vacíos antes de que se tomen medidas? Hoy es el maíz, mañana será la soya, luego la carne, la leche y, finalmente, el silencio. Un silencio que resonará desde las granjas de Iowa hasta las mesas de Nueva York. La elección es clara: adaptarse o desaparecer del mapa alimentario global. ¿Qué piensas? ¿Es esto una señal del declive del campo estadounidense o el comienzo de una nueva era? ¿Debería Estados Unidos seguir con políticas proteccionistas o adoptar un modelo más sostenible como el de Canadá? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto no es solo una noticia, es tu economía, tu comida y tu voz. Suscríbete para más análisis directos y comparte tu perspectiva, porque la próxima decisión podría impactar lo que llega a tu mesa.